Vamos a compartir. Bueno, resulta que la tercera unidad que nosotros vamos a ver tiene que ver con la parte de lo que son las ecuaciones diferenciales y la parte de los modelos matemáticos. Entonces, esto en esencia es lo que nosotros vamos a ver en este caso. Pues resulta de que pueden haber ecuaciones diferenciales que son las que se definen como las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esas ecuaciones diferenciales ordinarias son las que normalmente se escriben que si yo tengo una función y que está dependiendo de x, cuando yo la derivo como una derivada normal de una función y que depende de x, la derivada de y respecto de x, indudablemente que aquí f' de x. Y esta estructura de la que nosotros vemos acá es lo que nosotros vamos a llamar una parte de la diferencial ordinaria que yo tengo acá. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en física, que tengo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y yo, por ejemplo, quiero hallar alguna relación que hay entre estas dos expresiones, sabiendo que la masa por la aceleración se puede describir también como la masa por la gravedad, yo puedo tener aquí que en esta expresión la derivada de orden 2 ordinaria de la variable y respecto del tiempo va a ser igual a g. Y ustedes dicen, ¿y eso en función de qué? Bueno, considerando de que y es una expresión que está dependiendo del tiempo. Ahora, si yo lo sustituyo en las expresiones, yo puedo conseguir algunas estructuras que se pueden conseguir en estas ecuaciones. Pero esta no es la idea, sino la idea de diferencial. Nosotros también vimos que, por ejemplo, en la parte de ecuaciones de calor, las que se ven en cálculo 2, en la parte de las derivadas parciales, yo puedo tener las derivadas que son, si aquí son ecuaciones diferenciales ordinarias, aquí voy a colocar que estas son las ecuaciones diferenciales parciales. Y esas ecuaciones diferenciales parciales son las que aparecen como cuando, por ejemplo, yo tengo una función z que depende de dos variables x y, o tengo una función w que depende de una función f mayúscula f de x y z, y sobre esta que yo tengo acá, yo puedo conseguir que la derivada parcial de orden 2 de la función w respecto de x al cuadrado más la derivada w veces la derivada parcial de w respecto de z dos veces es igual a 0. Y esa en realidad es más o menos como la diferencia que hay en lo que son funciones diferenciales que uno ve en esta parte que nosotros vamos a estudiar. Hay otras expresiones que nosotros podemos considerar, que son, por ejemplo, como cuando yo estoy calculando la longitud de arco en una función. Ya va, déjenme buscar por aquí para ver la mejor manera de que lo veamos. Entonces, existen diferentes formas de ver las expresiones como ecuaciones diferenciales. Entonces, voy a anotar aquí varios ejemplos para que se vean. Todavía no es formalizado, lo que vamos entrando para que sepamos reconocer esto. Si yo coloco aquí diferencial de x
de esta manera. Esto que está acá es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque estoy aquí utilizando diferenciales normales. Pero cuando yo, por ejemplo, escribo k derivada parcial de u respecto de x dos veces igual a la derivada parcial de u respecto de t dos veces, esto que está acá es una ecuación diferencial ordinaria y esto que está acá es una ecuación diferencial parcial. Y esta es la forma en que nosotros vamos a reconocerla de otro caso. Cuando utilizamos la notación de, que es la notación del diferencial, y cuando notamos la notación esta, que es la notación del diferencial, pero de tipo parcial. Entonces, nosotros tenemos que tener en todo caso claridad de cómo vamos a trabajar. Voy a volver a repetir. Cuando aquí aparece una D normal, esto para nosotros es una ecuación diferencial ordinaria. Y cuando aparece la expresión esta, esto es una ecuación diferencial parcial. Pues resulta que nosotros vamos a tener que estudiar son estas que están acá. Si nos da tiempo a ver esta, la vemos. Pero el programa indudablemente que llega hasta esta parte. Entonces podemos hacer alguna diferenciación de esas cosas. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí una expresión. Y voy a escribir aquí el diferencial de la presión respecto del tiempo igual a una constante K por el módulo de la presión K al cuadrado. Esto es una función, esto es una función y esto es la derivada. Pues resulta que cuando se escribe una expresión como esta expresión que está aquí es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque el orden de la derivada que está aquí es 1. Si yo, por ejemplo, me voy ahora a otra estructura y yo digo otro ejemplo por acá, y yo digo, por ejemplo, una que se utiliza mucho en eléctrica, que es 10 diferencial 2 de carga respecto del tiempo dos veces, más 100 diferencial de carga respecto del tiempo, más 500 Q, que es carga, igual a 127 seno del ángulo de 60T. Resulta que esta ecuación que está acá es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque aquí tengo es D. No tengo derivadas parciales. Cuando aparece D, es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, si yo quiero ver el orden de esta ecuación diferencial que yo tengo acá, el orden me lo va a dar a mí este numerito que está aquí. Recuerden que esto se lee la derivada total de Q orden 2 respecto de T dos veces. Esto es orden 2. Si uno lo ve en perspectiva, yo puedo tener la derivada de una variable que yo puedo llamar W respecto de otra variable que yo llamo T. Si yo escribo N aquí y escribo N aquí, las N que están acá son distintas, porque la N que está aquí, en función de la aplicación, lo que me da a mí es el orden. Y el N que está aquí, lo que me dice a mí es el número de veces. Entonces, esto quiere decir que voy a derivar a la variable W respecto de T n veces. Y esa es la forma de escribir una ecuación diferencial. Hay veces que simbólicamente, de acuerdo a como nosotros lo hemos estudiado, yo puedo tener también, por ejemplo, una función que se aplica a X, a Y
a I', punto suspensivo, hasta I derivada enésima. Y todo esto igual a 0. Y resulta que expresiones como esta que está aquí, ustedes la utilizaron cuando estaban trabajando con los multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Ahora, esta representación también se puede escribir. Si yo es como si dijera, si yo despejo esto, es como si yo dijera que la derivada de orden n va a ser igual ahora a una función f minúscula que va a depender de x, de i punto suspensivo, pero como yo despejé en todo caso eso de esta expresión, el último término que me queda aquí es de orden n-1. Y fíjense una cosa, que las variables son aquí x, y el resto es y. ¿Por qué? Porque aquí y va a ser una función y que va a depender de x. Entonces, aquí es la función que depende de x, la función original y, la función derivada 1, la función derivada 2, hasta la función de derivada n-1. ¿Ok? Para poder visualizar esto, yo puedo tener ahora un ejemplo más práctico. Entonces, decirle a ustedes, vamos a ver, comprobar si la función f de x igual exponencial a la menos 3x más 5. Ya les voy a decir aquí. Exponencial. ¿Cuánto necesitáis? 5 por ahí. Ok, entonces aquí dice, fíjense una cosa, comprobar que esta función f de x igual a la exponencial Euler elevado a la menos 3x más 5 es solución de la ecuación diferencial en el intervalo menos infinito, infinito, y la ecuación diferencial dice y' más 3i igual a 15. Entonces, observen aquí algo. De ahora en adelante, cada vez que nosotros vamos a escribir ecuación diferencial, simplemente vamos a escribir ED. ¿Ok? Es más, cuando escribamos E, D y O, es una ecuación diferencial ordinaria. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Y observen que esta forma que está aquí es equivalente a escribir la derivada de y respecto de x más 3 veces y igual a 15. Es decir, que los ejemplos se les puede presentar de esta forma que está aquí o de la forma que está arriba. Si yo tomo la función que me están dando, que es la función f de x, que es igual a e a la menos 3x más 5, ustedes pueden ver claramente de que la variable está en la exponencial. ¿Qué indica esto? Que yo sé que la función f de x yo la llamo y. Como yo sé que la función f de x yo la llamo y, yo la voy a derivar. Entonces, derivando ambos lados, me queda que y derivado es igual a e a la menos 3x más 5 derivado. Si yo derivo, al quitar los paréntesis me queda y'. La derivada de e a la menos 3x es e a la menos 3x por la derivada interna que es menos 3x derivado más la derivada de 5 que ya sabemos que es 0. Este paso ustedes lo pueden omitir y decir que y' es igual. Al derivar aquí respecto de x es menos 3, lo escribo adelante y me queda e a la menos 3x. Y aquí me queda que es 0. Es decir, que finalmente, tomando otra hoja en mi pizarra, me va a quedar finalmente que la derivada y va a ser igual a menos 3 que multiplica a e a la menos 3x. Y ya tengo aquí la derivada. Pero resulta que esta expresión hay que sustituirla en la ecuación diferencial. Entonces,
esto se sustituye en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y primera más 3i igual a 15. Quiere decir que este valor que está aquí lo voy a meter aquí. Entonces me va a quedar aquí que menos 3 por e a la menos 3x más, esto lo coloco igual, 3 que multiplica i. Ah, pero este i que está aquí es el i que me dieron aquí inicialmente, este que está aquí. Entonces yo digo, ajá, entonces aquí yo voy a colocar que este es el i que vale e a la menos 3x más 5. Y todo eso me da como resultado en la expresión 15. Si sacamos las cuentas me queda menos 3x a la menos 3x, menos 3e a la menos 3x, más 3e a la menos 3x, 3 por 5 es 15, 15. Entonces podemos verificar que estos dos términos simplifican y lo que me va quedando es que 15 es igual a 15. Como aquí se presenta una igualdad y yo puedo simplificar y decir aquí que 1 es igual a 1, esta última expresión lo que me dice a mí entonces es que i igual a e a la menos 3x más 5 es solución de la ecuación diferencial dada. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Profe, pero ¿Sí? entonces es simplemente resolver una ecuación, nada más. Exactamente, es simplemente resolver una ecuación. Lo ha dicho, pero perfectamente bien. Vamos a continuar. Lo que pasa es que ahorita no estamos viendo los métodos, sino que estamos viendo es vamos a decirlo así, las formas más triviales en que se presenta una ecuación. Vamos a suponer que yo tengo aquí otro ejemplo y me dicen que yo tengo una función g de x que es igual a 1 entre x más x. Y me dicen verificar en el intervalo 0 infinito que es solución de la ecuación diferencial ordinaria, y la escribo aquí, y segunda, menos 2 sobre x al cuadrado, por y más 2 sobre x igual a 0. Yo les puedo preguntar a ustedes aquí, ¿qué orden tiene esta ecuación diferencial? Esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. ¿Por qué orden 2? Porque es el 2 que está aquí. Vuelvo y repito, toda esta expresión tiene una equivalencia. Lo que pasa es que uno se acostumbra a trabajar con expresiones más sencillas, con las formas abreviadas, mejor dicho. Resulta que la función g de x que me están dando a mí es 1 sobre x más x. Pero la función g de x yo la voy a llamar y, porque con esto es que yo voy a poder hacer la sustitución arriba. Ya teniendo eso claro, yo puedo decir que y' va a ser igual a tomar a 1 sobre x y derivarlo, y tomar a x y derivarlo. Al derivar 1 sobre x ya sabemos que eso es 1 sobre x al cuadrado. Y al derivar 1 me queda que a x me queda que es 1. Ya tengo la primera derivada. Pero resulta, ya un momentico, déjenme ver si no copié bien. Sí. Pero resulta que yo necesito es la segunda derivada. Entonces yo digo, bueno, voy a volver a derivar. Quiere decir que voy a derivar a menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Lo voy a volver a derivar. Al derivar, ya sabemos que me queda menos 1 sobre x al cuadrado derivado y 1 derivado. Cuando yo derivo esto, recuerden que aquí se aplica la regla del cociente, ¿no? El de abajo al cuadrado, la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, etcétera, etcétera. Aquí me queda esto que es 2 sobre x al cubo. Y aquí, cuando yo derivo 1, me queda 0.
Quiere decir que finalmente la derivada segunda de y me está dando como resultado 2 sobre x al cubo. Ahora, como yo ya tengo aquí lo que vale la derivada de orden 1, y yo tengo aquí que es la función y, porque y es igual a g de x, lo sustituyo en la expresión. Entonces ustedes dicen, ahora sustituimos en la ecuación diferencial dada. Tomo otra hoja en mi pizarra. Entonces, al sustituir, uno lo que hace es que escribe primero la ecuación. La ecuación es y segunda menos 2 sobre x al cuadrado por y más 2 sobre x igual a 0. Recuerden, esta es la ecuación diferencial dada. Voy a sustituir y segunda, pero y segunda me dio a mí 2 sobre x al cubo. Entonces escribo aquí 2 sobre x al cubo menos 2 sobre x al cuadrado que multiplica a y. Ah, pero esta y es sin derivar. Quiere decir que si esta y es sin derivar, es 1 sobre x más x. ¿Por qué? Porque esa es la que a mí me están dando a mí en un principio acá. Y después a eso yo le sumo en esta expresión 2 sobre x igual a 0. Sacamos las cuentas. Me queda 2 sobre x al cubo menos, aquí en esta parte que yo tengo, aquí es 2 sobre x al cuadrado. Es decir, que yo tengo que multiplicar este término por este término y este término por este término que yo tengo acá. Al multiplicar, me va a quedar entonces 2x cuadrado por 1 sobre x es 2 sobre x al cubo. Menos por más es menos, ¿cierto? Y al multiplicar, perdón, sí. Y al multiplicar 2 sobre x por este, me va a quedar 2 que multiplica x sobre x al cuadrado. Y a esto le sumo 2 sobre x igual a 0. En esta parte se puede ver claramente que yo puedo simplificar y me queda 1 y que este término cancela con este. Quiere decir que finalmente en esto me dio 0. Aquí me quedó menos 2 sobre x. Aquí me quedó 2 sobre x y aquí me quedó 0. Si nosotros simplificamos, me queda que 0 igual a 0. Quiere decir de que la ecuación diferencial es una solución. Preguntas al respecto sobre el problema. Profesor, ¿Sí? ¿a uno siempre le van a dar la ecuación diferencial? Esta que está aquí, sí. La situación es que ahora se le van a dar a ustedes diferentes métodos para poder resolverla. Entonces, cuando se le dan diferentes métodos para poder resolverla, uno tiene que analizar por dónde va a trabajar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me dicen, vamos a ver de qué manera. Probar que, dos puntos, x por y al cuadrado menos y al cubo igual a c, donde c es una constante, es solución de la ecuación diferencial 2x menos 3 por y que multiplica a y' más y igual a 0. Entonces no perdamos de vista esto. Esta es la ecuación diferencial dada. Y esto aparentemente es una solución. Y esto es la ecuación diferencial ordinaria. Fíjense que es de orden 1. ¿Ok? Y cuando yo a ustedes les escribo esto aquí, uno tiene que mirar esto para ver dónde está la derivada. C es una constante. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser lo que quieran. Ahora uno viene y se pregunta, ¿cómo voy a derivar yo esta expresión? Entonces voy a colocar aquí solución porque aquí ya este es un poquito más. Yo tengo aquí x y cuadrado
menos i al cubo igual a c. Como ustedes ven, yo necesito aquí la primera derivada. Entonces yo derivo. Entonces esta parte que está acá se deriva implícitamente. Como aquí hay un producto, sería la derivada de x por y cuadrado más x por la derivada de y cuadrado menos y al cubo derivado y c derivado. Esto no hay que hacerlo, lo estoy colocando solo hoy para que lo recuerden. La derivada de x, como y depende de x, es inmediata. Eso es 1. Por y cuadrado me queda y cuadrado. Más la derivada de y cuadrado, como y depende de x, me queda 2 por x por y, ¿cierto? 2 por x por y prima. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué y prima? Porque es la derivada interna, porque y depende de x. La derivada de y cuadrado, cuando yo la derivo, eso es 2 por y prima. Lo que pasa es que el 2 lo coloqué adelante. Si yo derivo ahora aquí, la derivada de y a la 3 es 3y al cuadrado por y prima. Y de este lado, cuando yo derivo una constante, cualquier constante me da 0. ¿Estamos claros allí? Ahora, de esta expresión que yo tengo acá, yo puedo sacar factor común o puedo factorizar y. Si yo saco factor común y, en esta parte me queda y más 2x y prima menos 3y por y prima igual a 0. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y esto para qué lo estamos haciendo nosotros? Ah, porque resulta de que si nosotros vemos esta expresión y vemos esta, el producto de estos dos términos me dan 0. Quiere decir que este que está aquí, que está desarrollado, el que es y más 2x por y prima menos 2y por y prima es igual a 0. Y de aquí yo puedo volver a factorizar. ¿Y qué voy a factorizar? Y prima. Lo voy a hacer por la derecha para que se vea. Y que le voy a sumar 2x menos 3y y todo esto y prima igual a 0. Ya cuando yo he hecho esto, en esta expresión, se puede observar claramente de que, vamos a ver cómo se los puedo explicar. Vamos a buscar la ecuación que está arriba. Se puede ver que esta ecuación, la que yo tengo acá, la que es solución, esta. Fíjense que aparece 2x, perdón. ¿Dónde está? Me pasé. Ah, no, aquí está. Esta que está acá. X por y cuadrado. Esta no. Escribí una que no era. La que me están dando es esta que está aquí. X por y cuadrado menos y igual a c, que es la que me están diciendo que pruebe que es solución. Entonces la voy a escribir por acá. X por y al cuadrado menos y al cubo igual a c se define que es una solución para todo valor de c de la expresión. Vamos a ver si lo podemos observar bien claro. ¿Cómo se los explico aquí? Ok, vamos a ver. Aquí. Esto es lo que me están diciendo que yo pruebe, ¿cierto? Y esto que está acá es la ecuación diferencial dada. Si nosotros vemos esta ecuación diferencial que está aquí, esta que está en azul,
Esta ecuación que está aquí es la misma que está aquí, mírenla. Fíjense. Dos x menos 3y por y' más y. Lo que pasa es que aquí está escrito de otra manera. Pero me está dando 0. Y ustedes dicen, ah, ya. Usted lo que hizo, profesor, fue que tomó a la solución, la derivó implícitamente y llegó a la ecuación diferencial que es 0. Quiere decir de que x y cuadrado menos y al cubo igual a c, que es el que está dado aquí, es una solución para cualquier valor de c. ¿Estamos de acuerdo en esto? Jóvenes. Profe, pero ¿por qué no lo reemplaza? Porque es excelente pregunta. Aquí no podemos reemplazar, le voy a explicar por qué. Observe aquí. Yo tendría que reemplazar quién es y'. Y resulta que cuando yo comienzo a derivar, yo pudiera aquí despejar y. Paso el y para acá, paso esto para acá. Ah, pero resulta que esto que está aquí es la solución. ¿Me explico? Voy a volvérselo a ver. Esta es la solución que me dicen que hay que probar, ¿cierto? Y esta es la ecuación diferencial que hay que probar. Yo tomo la solución y la coloco aquí, mírenla. Y la derivo implícitamente. Cuando yo la derivo implícitamente, que saco todas estas cuentas, yo les pregunto, aquí en este que voy a marcar yo en color morado, en color naranja, aquí. Yo puedo despejar de aquí y tendría que despejar aquí y aquí. No puedo despejar y saco factor común. Cuando yo saco factor común, como esto es un producto, para que esto se haga 0, y tiene que ser 0. Pero y 0 no va a ser solución de esto que está acá, porque sería una solución trivial. Si yo sustituyo 0 aquí, y 0 aquí, y 0 aquí, todo eso da 0. Pero esa no es la solución. Entonces, como yo tengo un producto, me quedo solamente con esta parte que está aquí. Y esa es la que yo vuelvo a escribir aquí. Y de esta yo vengo y factorizo. ¿Y qué factorizo? Factorizo donde está y'. Y cuando yo factorizo donde está y', resulta que esta expresión que está aquí es la misma expresión que está aquí. Quiere decir que yo partí de la solución y llegué a la ecuación diferencial. Es decir, que esto es solución para la ecuación diferencial para cualquier valor de c. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, por eso, las ecuaciones diferenciales hay que pensarlas con cuidado. Tomemos otro ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, para retomar esto, aquí se hace directo. Aquí me están diciendo a mí probar, para que vean la diferencia, que yo tengo una función h de x que es igual a e a la menos 3x, y hay que probar que esto es solución de la ecuación diferencial y segunda, más 6y' más 9y igual a 0. Entonces ustedes dicen, ah, lo primero que hay que hacer es que a h de x lo voy a llamar y. Quiere decir que y es igual a e a la menos 3x. Quiere decir que esto lo tengo yo que derivar. Cuando yo lo derivo la primera vez, la derivada esta ya sabemos que me dio menos 3e a la menos 3x. Pero como yo necesito la derivada segunda de eso me da, al bajar el menos me queda 9e a la menos 3x. ¿Qué indica esto? Que este valor que está aquí lo tengo que sustituir aquí. Que este valor de aquí yo lo tengo que sustituir aquí.
Y finalmente que este valor que está aquí es el que está aquí, que yo tengo que sustituir. Entonces, sustituyendo, lo que me va resultando es 9, e a la menos 3x, más 6, que multiplica a menos 3 por e a la menos 3x. Después me queda más 9 por e a la menos 3x. Y eso, según lo que nosotros tenemos aquí, debe ser 0. Si nosotros sacamos la cuenta, aquí me queda 9e a la menos 3x, 6 por 3 es 18, e a la menos 3x, y aquí me queda más 9e a la menos 3x, igual a 0. Menos 18 más 9 me da 0, y 0 igual a 0. Y eso es solución. Pero eso es porque no está escrito en forma de implícita. Si está escrito en forma implícita, la cosa cambia, ¿ok? Ahora, los problemas pueden presentar valores iniciales. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Resulta de que hay un problema que dice demostrar o demuestre que la derivada de y de x igual a x a la 3 más y a la 3 con y de 2 igual a menos 1 tiene solución única. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿cómo de dónde parte uno en esta expresión? Entonces uno puede decir aquí, bueno, aquí es la derivada, ¿cierto? Pero ya estés trabajando con derivadas de orden, con derivadas parciales. Tomé una que no era. Me interesa todavía trabajar con las derivadas parciales. Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo podemos hacer. Para esto nosotros necesitamos un teorema. Porque resulta que yo puedo describir una función f de xy que sea igual a x a la 3 más y a la 3. Y resulta que esta función yo la puedo derivar respecto de y. Al derivar la función respecto de y en xy, esto me da como resultado 3y al cuadrado. Ahora, sí, 3y al cuadrado. La condición que me están dando a mí es que y evaluado en 2 vale menos 1, que esto me lo están dando aquí. Esto me está indicando de que en algún punto, como se anuló la variable x, en algún punto x sub 0, la función vale 2. Quiere decir que la condición inicial, no, por aquí, no nos va a servir porque tendría que explicarle lo de las derivadas parciales. No nos va a servir. Este problema no nos va a servir para considerar esto. Así que vamos a olvidarnos por un momento de las derivadas parciales. Es decir, que este problema, sáquenlo de esas expresiones. Vamos a entrar a otra parte. Vamos a entrar ya en esencia a lo que son. Vamos a ver cómo lo empezamos aquí. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Y lo voy a subrayar. Y aquí vamos a ver algo que se llama variables separables. Y lo voy a subrayar. Bueno, aquí como les dije, no quiero meter las derivadas parciales sino hasta el final, porque hace falta unos teoremas. Pero toda esta primera parte que vimos
me da la idea a mí, desde el principio, que yo puedo tener una ecuación diferencial y que las ecuaciones diferenciales yo las puedo diferenciar. Cuando aparece D, es una ecuación diferencial ordinaria. Pero cuando aparece el símbolo es una ecuación diferencial parcial. Las ecuaciones diferenciales parciales se van a ver en la última parte, si nos da tiempo a ver todo, porque de verdad esto es mucho material. Ahora, ya después de que nosotros sabemos cómo se resuelve una ecuación diferencial dada una solución, nosotros vamos a ver un método que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden con el método de variable separable. Para esto nosotros necesitamos una definición. Y esa definición la voy a describir yo por acá. Ahora sí vamos formalmente a escribir lo que necesitamos. Se dice, o se dirá si ustedes quieren, que una ecuación diferencial ordinaria, un EDO, es de variable separables si la podemos escribir como dos puntos. Entonces vayan a escribir ustedes aquí que la derivada de y respecto de x lo puedo escribir como una función f de x sobre una función g de y. Y esta es la idea fundamental para poder hacer la resolución de ecuaciones diferenciales en variables separables. Si yo ya sé hacer esto, observen que yo puedo multiplicar y decir aquí que el diferencial de y va a estar multiplicado por la función g de y, al multiplicar este aquí. Y este que está acá va a ser la función, la derivada de y multiplicado por la función f de x. Pero resulta que de esta manera no se ve muy apropiado. La forma apropiada es que ustedes escriban la función g de y diferencial de y y aquí la función f de x diferencial de x. Y luego aquí ustedes integren. Quiere decir que aquí ustedes van a integrar a la función g de y diferencial de y aquí ustedes van a integrar a la función f de x diferencial de x. Y con esto consiguen ustedes la solución. Entonces observen que ahora a mí me van a dar una ecuación diferencial y nosotros ya no vamos a probar que es solución. Vamos a encontrar la solución. Voy con un ejemplo bien sencillo. En este ejemplo bien sencillo voy a escribir acá. Resolver. Cuando yo diga resolver es que vamos a conseguir la solución. Y digo diferencial de y respecto del diferencial de x igual a 2x. Entonces, si nosotros vemos esto que está aquí, se parece a esto que está aquí. Quiere decir que la función en y vale 1, es decir, que esto está sobre 1. Así puedo escribir que el diferencial de y va a ser igual a 2x, que es este, multiplicado por el diferencial de x, que es este. Ya cuando estoy aquí, entonces yo voy a integrar. Y digo, la integral del diferencial de y, que es la integral de 2x diferencial de x. Cuando yo integro el diferencial de y, eso me da y. Y cuando yo integro x diferencial de x por 2, eso es 2x al cuadrado sobre 2 en la expresión. Por supuesto que a nosotros nos falta algo acá, porque como estas dos son integrales indefinidas, no dejé el espacio, como estas dos son integrales indefinidas, yo le tengo que sumar aquí una constante que yo puedo llamar constante 1, y aquí yo le puedo sumar otra constante que yo puedo llamar constante 2. Al simplificar, me va a quedar finalmente que y va a ser igual. ¿Qué me quedó aquí? X al cuadrado. Más c sub 2 menos c sub 1, porque este lo escribo como el opuesto hacia allá. Ahora, como estos son números arbitrarios que pertenecen
a los números reales, yo puedo llamar a C sub 1 menos C sub 2C y finalmente voy a conseguir de que la solución de la ecuación es x al cuadrado más una constante. Esta es la solución. ¿Ok? Vamos a resolver uno ahora con un poquito más de trabajo. Aquí yo puedo tener y decir, ejemplo, voy a resolver. Entonces escribo acá diferencial de y respecto de x. Y aquí voy a escribir x y aquí voy a escribir y. Fíjense que este es muy parecido a este, pero aquí no tengo 1. Aquí tengo es y. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que este término lo voy a pasar a multiplicar aquí y este término lo voy a pasar a multiplicar aquí. Así que me queda y diferencial de y igual a x diferencial de x. ¿Qué se hace ahora? Integramos. Yo tomo otra hoja en mi pizarra. Al integrar me queda la integral de y diferencial de y igual a la integral de x diferencial de x. Integrando ya sabemos que aquí me queda y al cuadrado sobre 2 más una constante 1. Y al integrar aquí me queda x al cuadrado sobre 2 más una constante 2. Yo puedo sacar indudablemente aquí las cuentas de todo esto. Y decir aquí, por ejemplo, que me queda y al cuadrado sobre 2, que va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más c sub 2 menos c sub 1. Este 2 que está aquí lo puedo pasar a multiplicar del otro lado y me va a quedar que y al cuadrado va a ser igual a 2 veces que va a multiplicar a x al cuadrado más c sub 2 menos c sub 1. Pero resulta que como esto es constante, yo lo puedo llamar c, k, lo que ustedes quieran. Y eso me queda a mí que y al cuadrado es igual a 2 que multiplica a x al cuadrado más 2 que multiplica a c. Ah, pero inclusive cuando yo multiplico 2 por c, esto yo lo puedo seguir llamando otra constante c, que la puedo llamar constante 3, por decir algo. Entonces finalmente me va a quedar que y va a ser igual. Ah, este 2 canceló con el 2 de acá. Perdón. Aquí. Este no va. Porque este 2 va a cancelar con este cuando multiplique. Entonces finalmente aquí me va a quedar que la solución va a ser más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más c3. Y esa es la solución. Fíjense que las cosas ahora se van como poniendo un poquito más en calor. Yo voy a tener aquí otro problema. El otro problema nuevamente dice resolver. Y les doy una ecuación diferencial. Diferencial de y respecto de x más 4xy igual a 0. Fíjense que puede aparecer el equivalente, ¿no? El equivalente que aparece a veces en los libros aquí es y' más 4xy igual a 0. Entonces ustedes no van a comprobar aquí qué solución, van a hallar la solución. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer esto? Yo lo vuelvo a escribir y digo, diferencial de y respecto de x más 4 veces xy igual a 0. Este término que está aquí, voy a escribir lo opuesto de este lado. Así que cuando yo lo escribo opuesto del otro lado, me queda que el diferencial de y respecto de x va a ser igual a menos 4xy. Ya cuando tengo esta estructura, yo digo, ya puedo entonces ordenar. No importa si yo tengo el y aquí y el x aquí, porque yo puedo decir diferencial de y. Este y está multiplicando, ahora lo paso a dividir. Y del otro lado me queda 4x y este diferencial de x que me queda aquí. Cuando estoy aquí digo, ahora voy a integrar. Cuando yo integro digo, la integral del diferencial de y sobre y, que es igual a menos 4 integral de x diferencial de x. Entonces uno dice, ok, esta integral es inmediata porque esto es el logaritmo natural de y. Yo le sumo una constante c sub 1. Y aquí me queda menos 4, x al cuadrado partido en 2 más una constante c sub 2.
simplificamos, me queda menos 2 indudablemente, y aquí me está quedando que el logaritmo de i más c sub 1 va a ser igual a menos 2 veces x al cuadrado más c sub 2. Pregunto, ¿me siguen hasta allí? Sí, profe. Ok. Si eso es cierto, entonces resulta de que este valor de c sub 1 lo voy a escribir para acá y me queda logaritmo de i va a ser igual a menos 2 veces x al cuadrado más c sub 2 menos c sub 1. Este que está aquí lo voy a llamar c sub 3. Entonces me queda que el logaritmo de i va a ser igual a menos 2 veces x al cuadrado más c sub 3. Ahora yo les pregunto, ¿ya tenemos la respuesta aquí? No, porque yo necesito es i, pero nosotros podemos aplicar función exponencial inversa. Recuerden que la función exponencial inversa, voy a escribir la fórmula aquí para que no la olviden, aunque ya sé que ustedes la manejan acá. La función exponencial inversa dice así: si yo tengo el logaritmo de i, eso es lo mismo que el logaritmo en base e de i, y lo escribo a x. Y eso se cumple si, solo si, la base, que es e, elevado al resultado, que es x, es igual al valor aplicado, que es y. Y esto es lo que yo voy a aplicar aquí. Como yo tengo logaritmos de y ese es logaritmo de EI, entonces me va a quedar en esta expresión que e elevado a la menos 2x al cuadrado más c3 va a ser igual a i. Y aquí ya tengo claramente de que i va a ser igual a e elevado a la menos 2x cuadrado más c sub 3. Por supuesto de que esto tiene una forma más simple de, más elaborada de escribirse, pero esta es la solución. Preguntas al respecto. Bueno, fíjense lo que les iba a decir. En los libros les puede aparecer esta solución, pero también puede aparecer este tipo de solución, porque los libros son también como medio pícaros y dicen, y va a ser igual a e. Voy a escribir menos 2x cuadrado multiplicado por e elevado a la c3. Este es c3, disculpen. Este es c3. Ah, pero resulta que C3, jóvenes, para nosotros es una constante. Y el número de Euler es una constante. Quiere decir que a todo este que está acá yo lo puedo llamar C4. Y finalmente me queda que I va a ser igual a E elevado a la menos 2x cuadrado multiplicado por C4. Entonces puede aparecer de esta manera o les puede aparecer de esta manera. Vamos a resolver otro. Tomemos otra hoja en nuestra pizarra. Miren, jóvenes, a lo mejor me voy un poquito antes de clase porque tengo una consulta y me van a disculpar. El examen de ustedes sería el día jueves, ¿cierto? Sí, el día jueves. Ese día jueves yo voy a estar aquí en Teams. Por si se les presenta alguna duda, ustedes me pueden consultar y yo les digo qué hacer en ese caso, ¿ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo no? Para la prueba serían 2 horas. Para la prueba sería, 2 horas. sí, 2 horas. Miren, Ya. ustedes van a tener la opción cuando vayan a presentar de que me pueden escribir en el LMS los resultados finales, pero ustedes elaboran en su cuaderno todo el procedimiento, le sacan una foto, me lo transforman en PNG o en el otro formato, JPG, y me lo anexan como un archivo adjunto. Yo voy a abrir las opciones para que ustedes puedan adjuntar los archivos. Recuerden que los dos archivos que les voy a pedir, los voy a anotar por aquí. PNG o JP. ¿Es JPG o JPL? No me acuerdo. ¿Ustedes recuerdan, muchachos? JPG. JPG, ¿cierto? Ok, en estos dos formatos.
Por favor, en estos dos formatos, porque si me lo hacen en PDF o en algún otro formato, se me complica para poder leerlo. Pero en cambio, cuando ustedes me lo adjuntan aquí, mi computador lo abre inmediatamente y lo puedo corregir más rápidamente. Entonces, el procedimiento es que en el LMS aparece una pregunta, ustedes contestan los resultados finales, pero el procedimiento que van a tener aquí lo pueden agregar en PNG o JPG. El que lo quiera hacer todo en el LMS, mucho mejor para mí. Pero si ustedes ven que se le está yendo el tiempo, lo pueden hacer de esta manera. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que me piden a mí ahora resolver y me dicen la derivada de y respecto de x, que va a ser igual a y por el coseno de x sobre 1 menos 2y. Vamos a pasar una rayita por aquí para que no nos vamos a confundir. Bueno, si nosotros vemos esto acá, jóvenes, en esta estructura, ustedes dicen, bueno, ya tengo otros términos, pero no importa porque esto que está aquí, yo lo voy a pasar a multiplicar aquí. Y este que está aquí, lo voy a pasar a multiplicar aquí. Y este y que está aquí, lo voy a pasar a dividir aquí. La idea es que queden todas las variables de un solo lado. Algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué pasa cuando las variables no se pueden separar? Ah, bueno, eso van a ser los otros métodos que yo les voy a enseñar. El método de Bernoulli, método de coeficiente indeterminado, el método de Clairaut, el método de Lagrange. Hay muchos métodos que los vamos a ver. Ok, entonces, lo primero que hago es decir 1 menos 2i partido en i por el diferencial de i. Fíjense, este a dividir, este a multiplicar. Y aquí de este lado me queda el coseno de x por el diferencial de x. Ya cuando ustedes están aquí, ustedes dicen, ah, ok, ahora voy a integrar. Y si yo voy a integrar en esta expresión, ustedes dicen la integral de 1 menos 2i sobre i diferencial de i igual a la integral del coseno de x diferencial de x. Ustedes preguntarán, profesor, ¿habrá casos donde nosotros tengamos que hacer integrales dobles? Claro, cuando ambas funciones en ambos lados dependen de x y dependen de y, yo puedo hacer integración doble. Pero la mayoría de los ejercicios de esta parte de ecuaciones diferenciales está descrita para hacerlo con integrales sencillas. Aquí esta integral que yo tengo de este lado, yo la puedo separar y decir, bueno, esto va a ser la integral de 1 partido en i menos la integral de 2 y todo esto multiplicado por el diferencial de i. Porque al separar el i con el i cancela y me queda el 2 completo, pero el 1 queda sobre el i. Y de este lado yo ya puedo conseguir la integral del seno, del coseno, que es el seno. Esto es el seno de x y yo le voy a sumar una constante, ¿ok? Cuando yo hago esto, la integral de este es el logaritmo de i. Y la integral de 2 diferencial de i es 2i. Y aquí a esto yo le voy a sumar una constante que me faltó, que era la constante 1, y esta es la constante 2. Y esto es el seno de x más la constante 2. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Me va a quedar esto aquí, logaritmo de i menos 2 veces i igual al seno de x más c sub 2 menos c sub 1. Y ustedes dicen, profesor, pero aquí yo no puedo despejar y no, porque aquí queda la solución como una solución de tipo implícita. Y si ustedes quieren probar de que esto que está aquí es solución de esta ecuación diferencial que está aquí, ustedes tienen que hacer una implícita. Pero por ahora no, porque estas son las primeras partes. ¿Ok? Vamos a escribir otro ejemplo. Yo no sé cuántos ejemplos llevamos. Llevamos como, bueno, no importa. Mientras más es mucho mejor. Vamos a resolver. Entonces yo tengo acá la ecuación diferencial. Diferencial de i
respecto de x más e elevado a la x menos y igual a 0. Entonces ustedes dicen, profesor, ahora sí se me complicó, porque resulta que la exponencial tiene las dos variables. ¿Cómo las voy a separar? Se Fíjense. separaría exponencial de x por exponencial de menos y. Eso es muy bien. De esta manera, ¿cierto? Entonces alguno diría, fíjense que es bien inteligente la respuesta del joven, bien rápido. Esta expresión que está aquí la vamos a escribir del otro lado y digo, el diferencial de y respecto de x es menos e a la x por e a la menos y. Estoy allí, ya el resto es súper fácil. ¿Por qué? Porque como este está multiplicando, lo paso a dividir y me queda diferencial de y sobre e a la menos y va a ser igual a menos e a la x diferencial de x. Es como si yo dijera, este que está aquí lo paso a multiplicar y este que está aquí lo paso en su sitio. Ya cuando estoy aquí voy a integrar y digo la integral. Aquí puedo escribir e a la y diferencial de y. Y aquí me queda menos la integral de e a la x diferencial de x. Fíjense una cosa. La integral de e a la y diferencial de y es directa. Esa es e a la y. Y la integral de e a la x es directa. E a la x que tengo yo acá. Si yo escribo una constante aquí, joven, y otra constante aquí, cuando yo la reste me da otra constante. Es decir que escribo una sola constante y se acabó. Pero como yo necesito el valor de y, aquí sí yo lo puedo encontrar. Entonces uno viene y dice, bueno, aquí voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y digo, logaritmo natural de e a la y va a ser igual al logaritmo natural de menos e a la x más c. El logaritmo de e a un número es el número por el logaritmo de e. Aquí no lo puedo hacer. Aquí queda tal cual y no puedo hacer nada más, así como lo tengo descrito. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de la exponencial e vale 1. Así que me queda que y va a ser igual al logaritmo de menos e elevado a la x más c. Y se puede dejar así, o si ustedes prefieren lo pueden separar. ¿Por qué? Porque aquí les queda, ustedes pudieran aplicar aquí el logaritmo a esta expresión y decir logaritmo de e a la x más c. Pero tenemos un problema, porque resulta que para poder aplicar esto, todo lo que yo tengo que está aquí, e a la x más c, tendría que ser estrictamente mayor que 0 y tendríamos que estudiarlo. Por eso creo que es preferible de que el resultado quede de esta manera. Bueno, Profesor, esa C cuéntenme. de ahí es C2 menos C1, ¿cierto? Sí, lo escribí como una sola ya de una vez. Ah, ya. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Me van a disculpar. De verdad tengo una consulta como en 30 minutos. Me queda cerca, yo me voy caminando a la consulta. Una es una fisioterapia que tengo para los hombros, que desde que estoy trabajando todos los días sentado en la mañana y en la tarde dando clases, me ha afectado los hombros. Entonces voy a una fisioterapia a ver qué me pueden ayudar, porque aunque no lo crean, me está doliendo muchísimo. Bueno, espero hayan entendido la clase de hoy, que es como la primera parte de las ecuaciones diferenciales. Fíjense que el nombre es pero no es nada del otro mundo. Es muy fácil la parte esta de las integrales, de las ecuaciones diferenciales. Yo considero que las integrales triples en coordenadas esféricas es mucho más complicado que esto. Pero yo les dije a ustedes que las coordenadas esféricas no se las iba a colocar ahora, que solo les iba a dejar hasta las coordenadas cilíndricas. Entonces ustedes estudiense lo que nosotros hablamos en la última clase. El centro de masa, recuerden lo de la densidad ρ, las coordenadas cilíndricas, el cálculo de un volumen, en función de los mismos ejercicios que hicimos en clase.
¿Algún comentario antes de culminar? Bueno, si no hay ningún comentario, entonces nos vamos a ver el día jueves a las 2:30 y yo voy a estar aquí en Teams por si tienen alguna duda, yo se las puedo aclarar. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Voy a parar la grabación.